El martes 3 de noviembre del año 2020 tendrán lugar las 59º elecciones presidenciales en la historia de Estados Unidos. Desde el año 1845, la ley indica que el día de celebración de las elecciones será el primer martes después del primer lunes del mes de noviembre. Resulta evidente que celebrar unas elecciones en un martes complica mucho la participación ciudadana y, de hecho, si nos remitimos a la última participación en el año 2016, vemos como solamente el 54% de la población acudió a votar. Demócratas y republicanos han tratado en distintas ocasiones de cambiar la fecha, pero lo cierto es que en ningún momento han alcanzado un consenso. En estas elecciones no solamente se trata de elegir a un presidente, sino también se trata de renovar el 100% de los miembros de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. En el caso del Senado, bajo control republicano, cada estado tiene derecho a tener un total de 2 senadores con independencia de la población que tenga dicho estado. En el caso de la Cámara de Representantes el funcionamiento es bien distinto, pues cada estado tiene derecho a tener representación directamente proporcional en función a la población que se tenga. Así, el estado de California es el estado con mayor número de representantes, seguido de Texas o Florida. De la Cámara de Representantes parte la iniciativa legislativa y actualmente está controlada por el Partido Demócrata, al contrario que el Senado, controlado por el Partido Republicano. Por tanto, para que dicha iniciativa legislativa pueda llegar a buen puerto, ha de ser consensuada o se ha de tener la aprobación del Senado. Pongámonos en el ejemplo, en el caso de que en el año 2020 Donald Trump resultase reelecto, pero el dominio de la Cámara de Representantes y el Senado recayese sobre el Partido Demócrata. ¿Qué podría ocurrir? Pues bien, Donald Trump se enfrentaría a unos años muy difíciles porque difícilmente podría sacar adelante cualquier tipo de iniciativa legislativa, pero no solamente eso, sino que un posible proceso de destitución o impeachment se podría llevar a cabo, ya que se necesita mayoría simple en la Cámara de Representantes y 2/3 en el Senado. En el caso de que el Partido Demócrata no tuviese 2/3 del Senado, tendría que recurrir a algunos republicanos independientes para llevar a cabo dicho proceso. Pero antes de que todo esto ocurra, tenemos 2 procesos de elecciones primarias abiertos, uno en el Partido Demócrata y otro en el Partido Republicano. En el caso del Partido Demócrata hay un total de 24 inscritos para liderar la alternativa al gobierno de Donald Trump. Podemos encontrar a Joe Biden, quien fuera vicepresidente en la administración Obama, podemos encontrar también a Kamala Harris, senadora por California, podemos también encontrar a Bernie Sanders, que ya fue candidato en las elecciones primarias frente a Hillary Clinton y perdió, o también podemos encontrar al que fuera excongresista por El Paso en Texas, Beto O'Rourke. Y ojo, porque Texas va a ser un estado clave en el año 2020. Ya Beto O'Rourke estuvo a punto de batir a Ted Cruz en las elecciones de medio término al Senado, y esto no ocurría desde hacía más de 34 años. Texas es el segundo estado que más número de representantes aporta por el sistema de voto electoral que se tiene aquí. Por tanto, si el Partido Demócrata ganase con un 50.1 frente a un 49.9 del Partido Republicano, esos 39 votos irían directamente en su totalidad al Partido Demócrata por el actual sistema. Lo cierto es que la actitud un tanto hostil del actual presidente con México no ayuda demasiado, ya que Texas comercia, exporta e importa muchísimo con México. Y la posible actual tarifa que se quería introducir, que finalmente se ha paralizado, veremos por cuánto tiempo, iba a afectar muchísimo al estado de Texas. Y Texas es uno de los estados con menores impuestos, por tanto, cuando se habla de aranceles, aquí no suele gustar mucho. En el caso del Partido Republicano está Donald Trump, por un lado, y por otro lado está Bill Weld, quien fuese gobernador del estado de Massachusetts. Parece que Donald Trump tiene el camino bastante llano y parece que será el candidato por el Partido Republicano. Hay un dato interesante que me gustaría recalcar, y es que desde el año 1900 todos los presidentes, salvo 4, han resultado reelectos en un segundo mandato, lo cual da a Donald Trump muchísimas probabilidades de resultar reelecto. Pero también hay otros factores a tener en cuenta. Por un lado está el factor económico. La economía doméstica, lo cierto es que va bastante bien a corto plazo, hay pleno empleo y es una situación favorable a Donald Trump. Pero también lo cierto es que hay una serie de riesgos, amenazas y de maniobras que se están realizando que pueden afectar negativamente a la actual administración, que son, por ejemplo, la retirada unilateral del acuerdo nuclear con Irán, que también lo es la actual tensión migratoria y la relación con México. Veremos a ver cómo se reajusta todo ello. Cualquier cosa que ocurra de aquí a las elecciones puede afectar negativamente o positivamente. Y también lo es,
y hablaremos de ello detenidamente en el próximo vídeo, la guerra comercial con China. Pues los efectos se van a empezar a ver al medio y largo plazo, no tanto al corto, y es algo que indudablemente va a afectar al bolsillo del americano medio y también afectará al posible resultado de las elecciones. En la próxima hablaremos más sobre la guerra comercial. Muchísimas gracias.